La semana pasada hablamos del arrepentimiento de obras muertas y aprendimos que todo lo que tiene Dios para nosotros, todas las promesas de Dios, toda la herencia en Cristo, viene después del arrepentimiento. Aprendimos que Dios no va a ungir al hombre viejo, Dios no va a bendecir al hombre viejo, no va a empoderar, a llenar con su Espíritu Santo al hombre viejo, no lo va a hacer, sino que es necesario que nos arrepintamos, que bajemos del trono, que seamos derrocados, que dejemos de vivir para nosotros mismos para que vengan tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. El primer verbo va con el primer para y el segundo verbo convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aprendimos que arrepentirse, el verbo metaneo, va mucho más allá de un cambio mental, porque hoy vemos, ¿verdad? Las prédicas y vemos ahí que metaneo significa cambio de mente, sí, sí, pero hay que entender que noia, que es meta, es cambio, noia significa no solamente la mente, significa el interior. Y el sentido profundo de la palabra metaneo no es solamente un cambio de mentalidad, no es solamente un cambio mental, va más allá de eso. Es el cambio de la persona que vive adentro. Ya no está ese arrogante, hostil, vanaglorioso, orgulloso, soberbio, manipulador, controlador del viejo hombre en nuestro corazón. Ahora ha sido quebrantado y ahora hay una nueva persona. ¿Y qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo que las mujeres que salieron del encuentro? ¿Qué mejor ejemplo podemos ver que esas mujeres, muchas de ellas viviendo en unión libre, viviendo en pecado, viviendo una vida completamente disoluta o teniendo a Cristo como un accesorio más en su vida y si soy creyente y si tengo tiempo voy a la iglesia? Y ahora vemos un cambio. ¿Qué es lo que pasó? Cambió la persona que vive adentro. La persona altiva, la persona autosuficiente que vive adentro, que vivía adentro, boom, ahora se ha cambiado y hay una nueva persona. Eso es metaneo. Ahora, qué es lo que sigue? Y acá le tiro la pedrada a las mujeres. ¿Qué es lo que sigue? Epistrefeo, convertíos. Primero es arrepentíos, pero luego es convertíos. Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Esto ya pasó en el encuentro de mujeres. Y ahora viene convertíos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa epistrefeo? Significa volver, volver sobre nuestras huellas. Estamos caminando en una dirección, viene un cambio metaneo, damos la vuelta de 180 grados más bien de 360 grados, y regresamos sobre nuestros pasos. Volvemos al orden de Dios. Y eso no se puede hacer en un fin de semana. Eso no se puede hacer en un fin de semana. Eso lleva tiempo, lleva un par de años en su forma más básica, pero es toda una vida de caminar con el Señor. Y entonces vienen los tiempos de refrigerio. Por eso la semana pasada yo le decía que cuando nos predican las promesas y bendiciones de Dios y nos omiten la necesidad imperiosa del hombre arrepentirse y obedecer, nos están vendiendo humo, nos están dando un evangelio falso. Sí, las promesas de Dios son verdad, están en la Biblia. Yo creo en la prosperidad, pero la prosperidad, la llenura del Espíritu, los dones del Espíritu son patrimonio, no del hombre viejo, sino del hombre nuevo. Ahora, aquel que ya pasó por el arrepentimiento nunca más va a volver a pecar. Somos débiles, estamos sujetos a la naturaleza pecaminosa. Y yo sería un mentiroso si yo le dijera que después de mi arrepentimiento, después de conocer a Jesús, nunca más volví a pecar.
No, sí, podemos en momentos de debilidad, estamos sujetos a la naturaleza pecaminosa todavía y podemos resbalar, pecar, pero, pero ya no regresamos a nuestro estado de una vida sin Dios. Cuando una persona regresa a ese estado de vivir completamente una vida sin Dios, dos cosas. Uno, nunca se convirtió, solo sintió bonito, solo le gustó la iglesia, pero en realidad nunca se convirtió. O número dos, es el ser humano más infeliz de sobre la faz de la tierra, porque no es posible tener la naturaleza de Dios en nosotros y vivir conforme al mundo. Cuando hacemos eso, somos los seres más infelices del mundo. Así que, bueno, no vamos a predicar otra vez el tema de la semana pasada, pero eso es lo que vimos, eso es lo que vimos. Les recuerdo que en mi canal de YouTube están todas las predicaciones y están todos los temas de célula, y allá pueden también ustedes checar antes de ver su célula cómo comparto el tema. Por si tienen alguna duda, pueden hacerlo de manera directa también. Ok, entonces vamos a entrar al tema de hoy. No, vamos a orar primero. Primero vamos a orar. Ok. Voy a invitar a todos a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Pedimos tu guianza, tu bendición y ponemos en tus manos esta enseñanza que es de vital importancia para nosotros. Caminar en estos 7 pilares fundamentales, estos 7 rudimentos de la doctrina de Cristo. Queremos ser cristianos completos, discípulos completos, Padre. Te damos gracias y bendecimos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, el tema de hoy es el segundo pilar, la fe en Dios. Verso de memoria, Gálatas 2:20. Yo estoy seguro que ya lo saben de memoria muchos de ustedes. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dice la introducción, la fe en Dios es el segundo de los 7 rudimentos de la doctrina de Cristo que enseña Hebreos 6 del 1 al 2. Si en el arrepentimiento renunciamos al trono de nuestro corazón, en la fe le damos a Cristo ese lugar para gobernar sobre nosotros. Ya no queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. Ya no queremos ser nuestro propio Dios. Ahora cedemos ese lugar a Cristo y vivimos bajo su autoridad. Podemos decir entonces que en el arrepentimiento derribamos todo el edificio desde sus cimientos, mientras que en la fe edificamos una nueva casa para Dios, una nueva vida de confianza y obediencia basada en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Muy bien, podemos ver entonces que estos dos primeros rudimentos, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, están completamente conectados, son correlacionales, están eh, eh, relacionados de una manera proporcional. La medida, la profundidad de mi arrepentimiento va a ser proporcional a mi caminar con Cristo, la fe en Dios. Por eso el arrepentimiento no es un evento que pasó en mi vida hace 15 años, sino que es sí empezó siendo un evento, pero luego vino una vida continua de arrepentimiento. Y la consecuencia directa, la relación directa que hay es que mientras más me arrepiento, ¿por qué me arrepiento? Porque el Espíritu Santo más me muestra la forma incorrecta en la que vivo, en la que pienso, en la que hablo, en la que resuelvo mi vida. Mientras más me arrepiento, menos confío en mí mismo y la consecuencia directa es que más confío en Dios. Por eso también el arrepentimiento va de la mano con
la renovación de la mente. Voy renovando mi mente, voy leyendo la palabra redarguye mi espíritu y entonces yo estoy continuamente en un arrepentimiento continuo, en un estado de arrepentimiento continuo. Ciertamente hubo un momento donde hubo un choque, ¿no? Como el hijo pródigo, como David en el Salmo 51, como Pedro cuando negó al Señor. Vino un golpe, un golpe fuerte de arrepentimiento. Muchos lo viven en el encuentro, otros de manera personal, pero después de allá empieza una vida de continuo arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, la relación directa es que vamos em, a aprender a confiar cada vez más en Dios. O sea, si en el arrepentimiento, dice la introducción, renunciamos al trono de nuestro corazón en la fe, que es la consecuencia directa, damos a Cristo ese lugar. El trono del corazón no va a quedar vacío. No solo me arrepiento y queda vacío el trono, no, entregamos ese lugar a Cristo para que gobierne sobre nuestra vida en una relación de autoridad. Entonces, la metáfora que presenta la introducción es de un edificio. Si en el arrepentimiento derribamos todo el edificio de nuestra vida desde sus cimientos, en la fe vamos a edificar una casa nueva para Dios, una, una nueva vida de confianza y obediencia basada en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender esta relación que hay entre el arrepentimiento y la fe en Dios. Hay una relación entre el arrepentimiento y la fe en Dios. Entonces, vamos a contestar las dos primeras preguntas que están conectadas con la introducción. Según la introducción, punto número 1, ¿cuál es el segundo rudimento de la doctrina de Cristo? Bueno, este es el que estamos estudiando, la fe en Dios. La fe en Dios. Y si vemos nuevamente nuestra gráfica, vemos que el segundo pilar es la fe en Dios, el tema que estamos ahora viendo, ¿ok? Y todos estos 7 deben estar presentes en nuestra vida para que podamos decir que tenemos una vida cristiana completa, fundamentada, una vida cristiana bien fundamentada, ¿ok? Punto número 2 dice, según la introducción, si en el arrepentimiento derribamos todo el edificio de nuestra vida desde sus cimientos, ¿qué hacemos en la fe? Entonces aquí estamos usando la metáfora que viene en la introducción. Podemos decir entonces, dice la última parte de la introducción, podemos decir entonces que en el arrepentimiento derribamos todo el edificio desde sus cimientos, mientras que en la fe edificamos una nueva casa para Dios, una nueva vida de confianza y obediencia basada en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque no vamos a basar nuestra vida nueva en una religión, en nobles sentimientos, ya me porto bien, ya soy buena persona. No, ahora basamos nuestra vida en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Más adelante vamos a entenderlo. Ahora, podemos ver esta relación, hermanos, como decía Charles Finney, que vamos a ver también al final. La medida de la profundidad de nuestro arrepentimiento es inversamente proporcional a la altura. La profundidad de mi arrepentimiento, enseñaba él, es inversamente proporcional a la altura de mi amor a Dios. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es la mujer que derramó el perfume de alabastro puro a los pies del Señor. Y Jesús le dijo ella, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Pero a nadie se le perdona poco. Lo que Jesús está diciendo, dando a entender, es que aquel que cree que se le perdonó poco, poco ama.
siempre va a estar allá exigiendo, demandando, ahí a la iglesia, a los pastores, a los líderes, ¿cómo es posible? Siempre va a estar allá pensando que Dios le debe algo, ¿no? Pero el que genuinamente ha entendido su pecado a la luz de la santidad de Dios y su condenación, esa persona es humilde, sabe que está bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces hay una relación. Y si hay una relación directa entre mi arrepentimiento y mi amor a Dios, la profundidad de mi arrepentimiento es la altura de mi amor. O sea, si hay una relación directa, entonces lo que debemos hacer es profundizar en nuestro arrepentimiento. Si vivimos un arrepentimiento inicial, por supuesto, el principal y más grande arrepentimiento es que le dimos la espalda al mundo y abrazamos a Cristo. Ese fue el principio. Pero de ahora en adelante, yo tuve muchos arrepentimientos después de aceptar a Cristo. Yo no diezmaba al principio. Yo, el Espíritu Santo tuvo que revelarme, tuvo que redarguirme. Yo entendí cosas que yo no había entendido antes acerca de mi vida, acerca de mi relación con las demás personas, eh, dejar de mentir, dejar de hacer cosas deshonestas, que yo las hacía siendo cristiano. Pero mientras más uno profundiza en su arrepentimiento, uno más va a depender del Señor y más va a ver la gloria de Dios. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen piratería en su teléfono y escuchan música que no han pagado, y eso está mal. Pero uno dice, no, no es tan malo, y entonces no ha llegado todavía a ese punto de entenderlo. Pero cuando el Señor lo lleve a ese punto y usted entienda que eso está mal, se va a arrepentir. Y cuando se arrepienta, usted va a empezar a pagar por la música que escucha. Por eso yo uso StreamYard, que es gratuito y sale el patito, pero porque pues si pago la plataforma me sale muy caro. Entonces digo, a lo mejor voy a usar la versión gratuita aunque no salga mi logo, no importa, no me interesa eso. Pero, pero el punto es ese, que ahora usted va a depender del Señor más. Va a confiar más en el Señor. ¿Por qué uno no diezma? Simplemente se resume en que uno no está confiando en el Señor, no está creyendo las promesas. No está creyendo que yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, reprenderé por vosotros al devorador y seréis tierra deseable y vuestra vida en el campo no será estéril y las naciones os llamarán bienaventurados. Eso no lo cree. El que no diezma no cree eso, no confía, no tiene la fe que Dios va a hacer eso. Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Le dice, bueno, vamos a dar un poquito acá, pero no digas nada. Y como los pastores tampoco fiscalizamos eso, porque eso corresponde al ámbito personal. Imagine que fiscalicemos los pastores, que agarran, a ver, hermano, usted cuánto está dando y no, tampoco es nuestra posición hacer eso. Simplemente es de cada uno. Pero al final se resume siempre en una falta de confianza en Dios. ¿Me explico la relación que hay entre el arrepentimiento y la fe en Dios? Y lo mismo si lo llevamos al terreno del perdón, al terreno del servicio, al terreno del dar, al terreno del evangelismo, al terreno de ayudar. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, no, como que no confío, sí creo la Biblia lo dice, sí, 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 pero tengo mis reservas, tengo mis reservas. Muy bien, entonces vamos al punto número 3. Punto número 3. Esto lo explica bien Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que es el verso de memoria, nos va a dar, pues, en un solo versículo,
vemos esto que estoy explicando, la correlación directa que hay entre el arrepentimiento y la fe. Entonces dice el punto número 3, inciso A, escriba la parte del verso que corresponde al arrepentimiento. Y podemos poner esta parte. Ya no vivo yo. Vamos a ponerlo en amarillo. Ya no vivo yo. ¿Ok? Podríamos poner todo, por eso dejé bastante espacio en la línea. Podríamos poner todo. Voy a ponerlo con verde para que se pueda ver la diferencia. Podríamos ponerlo todo, pero básicamente para ir al grano es la frase ya no vivo yo. La frase del verso, ay, perdón, no lo estoy mostrando. Aquí está, perdón. Ya no vivo yo es la frase del verso que corresponde al arrepentimiento. En este verso tenemos ambos pilares, tenemos ambos rudimentos. Vemos la correlación directa que hay entre el arrepentimiento y la fe. La profundidad del arrepentimiento, decía Charles Finney, es inversamente proporcional a la altura de mi amor y mi servicio a Dios. Entonces, mientras yo ahonde por medio de la palabra y el Espíritu Santo a tener una vida de arrepentimiento, más voy a confiar en Dios, porque en el arrepentimiento eh, desconfío de mí cada vez más, confío menos en mí y la relación automática es que ahora confío más en Cristo. Ahora, ¿por qué le digo que en el inciso A, aquí en el inciso A dice, escriba la parte del verso que corresponde al arrepentimiento? Ya no vivo yo. Puede poner todo si gusta, pero ¿por qué? Quiero explicarle brevemente por qué hago yo esta distinción. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. A ver, me gustaría que busquemos algunas otras versiones, a ver cómo se lee en otras versiones este verso, y las podemos ir poniendo en los comentarios. Si alguien tiene alguna versión diferente por allá, podemos irlas checando. Entonces, la parte que está en verde, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos habla de un asunto legal, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo, Romanos 6:6, dice que nuestro cuerpo, nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo. Eso es algo que no hacemos nosotros, digamos, no es algo que hacemos nosotros que digamos, pasa al frente y para que te crucifique con Cristo. No, esto es algo que sucede espiritualmente. Cuando aceptamos a Cristo, lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario aplica para mí en el momento en que yo acepto a Cristo. Y entonces Dios declara, decreta, considera ya mi hombre viejo crucificado. Eso no quiere decir que ya no voy a seguir pecando. Simplemente es un asunto legal. Dios desde este momento dice, yo considero, Carlos, tu hombre viejo, ya lo considero muerto por la muerte de mi hijo, en quien te estás uniendo. Y de ahora en adelante, Carlos, yo no voy a tratar con el antiguo hombre viejo, yo voy a tratar con el nuevo que yo he puesto. Por eso, digamos que la parte verde que estamos viendo acá en el versículo es el asunto legal que viene en la conversión, pero ya no vivo yo, es la actitud de Pablo ante esa realidad espiritual que sucedió en su conversión. La realidad espiritual que sucedió en mi conversión unió mi espíritu, se quedó unido al evento, digamos, espiritual universal que hizo Cristo por todos los creyentes hace 2000 años en la cruz. Entonces, de ese evento, de esa realidad espiritual, mi actitud ante esa realidad espiritual es, es ser correspondiente. Voy a correlacionarme con esa realidad. Ya no vivo yo. Y ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Pero no queda allá. Tiene que venir una parte B, como vemos
en la pregunta, inciso B, escriba la parte del verso que corresponde a la fe. Acá me faltó una A, luego la pongo, que corresponde a la fe. Y la parte del verso que corresponde a la fe es esta: más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a ponerlo con azul, ¿ok? Este sería el inciso B. Ujú. Podemos ver la relación que existe entre ya no vivo yo y Cristo vive en mí. Ya no vivo yo es el arrepentimiento. Cristo vive en mí es la fe. Ya no vivo yo va a darle paso a Cristo vive en mí. Como ya no vivo yo, el trono de mi corazón no puede quedar vacante, no puede quedar vacío. Como ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O más bien, como he conocido a Cristo, yo me bajo del trono, porque si somos honestos, muchos de nosotros primero creímos y luego nos arrepentimos. Esa es la historia de mi vida también. Primero creí, primero creí en Cristo, pero no necesariamente estaba yo deseoso de seguir a Cristo, de ser un discípulo de Cristo. Simplemente acepté a Jesús y bueno, qué padre, qué lindo, pero no te metas en mi vida, ¿no? Pero hubo un momento en mi vida donde yo experimenté un profundo arrepentimiento y allá es donde ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no quiero vivir yo. Ya sé quién soy, ya conozco la persona que soy, ya sé de lo que soy capaz, odio la persona que soy. Ya no vivo yo, ya no quiero vivir yo, ya no quiero gobernar yo. Por favor, Jesús, ahora reina sobre mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo mientras vivo en esta tierra, en este cuerpo, lo vivo en la fe, confiando en Cristo, confiando en Cristo, el cual me amó, wow, y entregó su vida por mí. ¿Cómo no he de confiar si miran lo que hizo? Es hermosísimo este versículo. Si solamente tuviéramos este versículo de todo el Nuevo Testamento, igual yo seguiría a Cristo con todo mi corazón. Amén. La versión TLA, que es la traducción del lenguaje actual, dice: en realidad, Mari lo está compartiendo, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Este es el acto legal que sucedió en la conversión. Y ya no soy yo el que vive, este es el arrepentimiento, sino que Jesucristo el que vive en mí. Y ahora, mi vida de ahora, mi epistrefeo, mi conversión, mi convertíos, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Hermoso, hermoso. Dios habla hoy, dice, nos da la versión Cintia, Dios habla hoy, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Ok? No sé por qué esta versión omite la parte de estar crucificado. Omite esa parte. Tenemos también, José Acosta comenta: la fe para mí en lo personal es creer en la palabra de Dios, obedecer en todo sin argumentar, me lleva a buscar en la Biblia porque cada día tengo mayor sensibilidad para escuchar la revelación espiritual. Sí, pero la fe, claro, está bien la explicación, José, pero la fe siempre se va a relacionar con el nivel que yo tengo de autosuficiencia, ¿verdad? Yo soy autosuficiente. Yo puedo salir adelante solo. Yo puedo controlar las cosas. En la medida en que yo descubro que no soy Dios,
que no soy todopoderoso y voy arrepintiéndome en ciertas áreas de mi vida. En la medida en que voy arrepintiéndome, voy soltando control de mi vida. En esa misma medida, diría Charles Finney, voy confiando en mi Padre Celestial. Por ejemplo, tú, José, ahora eres pues un misionero prácticamente. No serías un misionero cuando llegaste la primera vez, un primer domingo en la iglesia, ¿no? Hubo un proceso de renovación, de entendimiento, de arrepentimiento. Siempre la renovación de la mente, siempre nos va a llevar al arrepentimiento, siempre. Doña Wilma Tejero comenta, mi antiguo yo ya ha sido crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nueva traducción viviente. Wow, gloria a Dios. Melvin Simé comenta, Biblia, esa no sé qué versión es, BHTI, Biblia, no sé qué versión es. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo considera en creer el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Sí, esta versión, como la Dios habla hoy, son versiones comentadas, ¿ok? No son versiones transliteradas, son versiones comentadas. El objetivo de estas versiones es el entendimiento, más, digamos, no es tanto ir a las raíces, ¿ok? Anita del Porte comenta, la nueva versión internacional, he sido crucificado con Cristo, este es el hecho espiritual, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Nueva versión internacional. Muy bien. Punto número 4. Podemos ver los dos primeros rudimentos en este versículo. ¿Cómo se relacionan? Inciso A, ¿qué significa la frase ya no vivo yo? Vamos a poner algunas respuestas en los comentarios. ¿Y qué significa la frase lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? ¿Qué significan esas dos frases? ¿Cómo las podemos explicar? ¿Cómo las podemos entender para que los discípulos de nuestra célula puedan pues también pues captarlo de una manera más práctica? Ya no vivo yo. ¿Qué significa ya no vivo yo? ¿Qué significa ya no vivo yo? Ya no, bueno, porque seguimos viviendo nosotros en realidad. O sea que literalmente el Espíritu Santo no nos posee. El Espíritu Santo no nos posee, sino que uno sigue viviendo. Pero ¿quién vive? ¿El antiguo o el nuevo? ¿El antiguo enemigo de Dios o el nuevo que está creado en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Entonces, cuando dice Pablo, ya no vivo yo, está diciendo, ya no vivo a mi manera, ya no gobierno mi vida, ya no hago las cosas como las hacía antes. Ya no soy yo quien tiene el control de mi vida. Ya no soy yo quien gobierna mi vida. María Sauri comenta, me niego a mí misma y cargo mi cruz siguiendo a Cristo. Ya no vivo yo. ¿Ok? Ya mis deseos ya no están en primer lugar, sino la voluntad de Dios. Alex López, hago a un lado mi voluntad y empiezo a vivir bajo la voluntad de Dios. Wilma Tejero, que dice que ya no es mi voluntad, sino la de Dios, la nueva criatura que ha hecho Dios en mí. Dejar de vivir en la carne, dice Gaby Núñez. Cintia García, lo que antes no podía hacer por mí misma, ahora lo podré lograr porque tengo la nueva naturaleza de Dios dentro de mí. Amén. Cari Carrillo, cedemos el lugar a Cristo en nuestra vida, ya no hacer lo que hacía antes. Podemos resumirlo diciendo, ya no soy el rey, ¿no? Como lo opuesto que decía Vicente Fernández, sigo siendo el rey, dice, no, yo ya no soy el rey, he renunciado, he abdicado al trono de mi corazón, he sido derrocado, ya no quiero gobernar,
sé la persona que soy, no me interesa recuperar mi vida, no la quiero, no quiero salvar mi vida. Me avergüenza mi vida, aborrezco mi vida, la quiero quitar, no quiero gobernar yo mi vida, porque soy completamente incapaz. Ya no vivo yo, ya no gobierno yo. ¿Ok? Eso es lo que significa. ¿Y qué significa la segunda frase? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Mm? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esa segunda frase? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ujú. Cedo el trono a Dios, cedo el trono de mi corazón. Lo que ahora vivo en la carne, es decir, el apóstol Pablo está diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, sí, pero realmente es el nuevo hombre el que está controlando, porque él está unido a Cristo, él está subordinado a Cristo, pero seguimos siendo nosotros, pero ahora subordinados a Cristo. O sea que lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo mientras estoy en este cuerpo, lo vivo confiando en Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo los estándares de Dios, no los míos, siguiendo los deseos y la voluntad de Dios, no los míos. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo mientras sigo en este cuerpo, lo vivo confiando en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, dependiendo de Dios, dice Miguel. Muy bien. María Sauri, obediencia al Señor, ¿sí? La obediencia es la expresión palpable, tangible, evidente, ¿verdad? De nuestro amor a Cristo. Porque podemos cantar, podemos llorar, podemos decir, ay, sí, yo amo a Jesús, y como la chilindrina, mi amor, papito, podemos decir muchas cosas, pero la evidencia palpable, tangible, evidente, medible, sustancial, es la obediencia, no hay más, no hay más. Podemos cantar, podemos llorar, podemos danzar, podemos hacer un montón de cosas, pero si no obedecemos, demostramos que no confiamos en nuestro Padre. Si obedecemos, estamos confiando, aunque no estoy totalmente de acuerdo con este mandamiento, porque en este momento, este mandamiento X, Y o Z no me favorece, pastor. No me favorece el mandamiento, pero confío en mi Padre. Confío en mi Padre y lo voy a hacer, aún en contra de mi voluntad. El único ser sobre todo el universo que merece obediencia ciega, querido hermano, es su Padre Celestial. Si usted algún día le da obediencia ciega a un hombre, usted peca de idolatría. Usted no le rinda obediencia ciega a ningún ser humano. No idolatre a nadie. Ay, el presidente es mejor que Jesús. No, cuidado, cuidado. Nunca siga ciegamente a nadie, a otro ser humano. Al ser humano lo podemos honrar porque es nuestra autoridad, lo podemos bendecir, vamos a obedecer, vamos a sumarnos, pero ellos pueden fallar.
Y si nosotros, aunque ellos fallen y nos pidan que peque, lo hacemos, ya estamos cruzando una línea peligrosa, peligrosa, que es la línea que suelen cruzar los líderes de las sectas y sus fanáticos que lo siguen. Entonces, obediencia ciega a nadie sobre la faz de la tierra. Obediencia ciega, sí, sí, a su padre. A su padre sí. Si lo dice la palabra, heme aquí Jesús, ya no vivo yo. No estoy de acuerdo, no me conviene el mandamiento, me va a afectar económicamente, me va a afectar mi reputación, me va a afectar en muchas cosas, pero heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y la obediencia, como dice María Sauri, la obediencia es la expresión evidente y tangible de la fe genuina del corazón. No hay más. Ahí está. Por sus frutos los conoceréis. Listo. Así de sencillo. Así de sencillo. No se puede vivir una vida de fe sin pasar primero por el arrepentimiento, porque antes del arrepentimiento, Dios solo es un accesorio en nuestra vida, un paliativo que usamos a conveniencia. Pero después del arrepentimiento renunciamos al control de nuestra vida y le damos a Cristo el lugar de máxima autoridad de nosotros. Este es el principio de la fe en Dios. Wow. Amén. Cuando una persona no se ha arrepentido, está yendo a la iglesia, ¿verdad? Ayuda, sirve, pasa los cursos, pero cuando una persona no se ha arrepentido, Dios es solo un accesorio para él o para ella. Dios es un paliativo que él va a usar dependiendo su circunstancia, pero no es su Señor. Una persona genuinamente arrepentida ya no está en la esfera del razonamiento, ya no está en la esfera del sentimiento, ahora está en la esfera de la obediencia, porque es un discípulo, porque es un esclavo de Jesús, porque es un siervo de Dios. Entonces, mis opiniones son secundarias, mis razonamientos son secundarios, mis sentimientos están subordinados a la palabra de Dios. Y ahí es donde parte el segundo pilar, la fe en Dios. Ahí es donde empieza la fe en Dios. Según el apóstol Santiago, la verdadera fe manifiesta en acciones que la corresponden. Se manifiesta, aquí me faltó otra C, la voy a corregir, la cual es la obediencia. ¿Cómo define Santiago la fe falsa? En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe, en este contexto, entre comillas, es una fe falsa. Si la fe no tiene obras, no es la fe genuina, es una fe falsa, está muerta en sí misma. Entonces la respuesta aquí, ¿cómo define Santiago la fe falsa? Pues es una fe sin obras, es una fe muerta, es una fe que solamente tiene conocimiento, entendimiento, algarabía, danza, grito de júbilo, tiene parafernalia, pero no hay sustancia. No hay, no hay nada palpable, no hay nada evidente, no hay nada que podamos medir, no hay nada. Todo es subjetividad, todo es espiritiflautismo, todo es emocionalismo, no hay sustancia. Entonces Santiago dice, esa fe no salva. Los demonios tienen ese tipo de fe también y no son salvos. Los demonios creen y tiemblan. Ujú. Entonces, nuestra fe genuina va acompañado sí o sí de un fruto correspondiente a esa fe. Un fruto correspondiente a esa fe. Esa es la fe genuina y esa es la fe que salva.
Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál es el resultado inequívoco de una persona que ha pasado por el verdadero arrepentimiento? Inciso A, obediencia. Inciso B, va a la iglesia. Inciso C, pasa los cursos. Inciso D, danza. Bueno, es evidente que es el inciso A, ¿verdad? Es el inciso A. Una persona que ha pasado por el verdadero arrepentimiento, su fruto inequívoco es la obediencia. Por eso, cuando una persona, después de convertida, rehúsa bautizarse, podemos nosotros dudar de si esa persona realmente es salva. Porque aunque el bautismo en agua no es para salvación, sino porque ya hemos sido salvados, pero ciertamente la señal inequívoca de una persona realmente convertida es obedecer al Señor. Por eso, ayer bautizamos a un muchacho, a Diego. Él llegó para ser bautizado. Hoy bautizamos ¿a quién? A Nora, perdón, Nora. La bautizamos hoy. Ella pidió ser bautizada. ¿Por qué? Porque quieren obedecer. La obediencia es el fruto inequívoco de una persona que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Según la introducción, punto número 7, ¿en qué se basa la nueva vida que edificamos después del arrepentimiento? Esto lo dice al final de la introducción. Dice, mientras que en la fe edificamos una nueva casa para Dios, una nueva vida de confianza y obediencia basada en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esto es importante. Entonces, según la introducción, ¿en qué se basa la nueva vida que edificamos después del arrepentimiento? Se basa en el sentimentalismo, buena onda cristiano, no. Se basa en la religión, no. Se basa en la emoción, no. Se basa en la algarabía, en el júbilo, grito de guerra, no. La nueva vida que edificamos después que hemos derribado el edificio antiguo desde sus cimientos, ahora la vida nueva ya no se basa en mi razonamiento, en mi emoción, mi entendimiento, no. Ahora se basa en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ya no andamos por sentimientos, andamos por mandamientos. Ya no andamos por emociones, andamos por la guianza del Espíritu Santo. Entonces, en eso se basa la nueva vida que edificamos después del arrepentimiento. La palabra de Dios nos guía de manera objetiva, dice la conclusión, mientras que el Espíritu Santo de forma intuitiva, y ambas se conjugan para que podamos caminar en obediencia a Dios. Esta es la evidencia inequívoca de la fe verdadera. La fe en Dios no es una teoría o religión, es una forma de vida en la cual damos más autoridad a lo que Dios dice en su palabra que a nosotros mismos. La Biblia, queridos hermanos, nos va a guiar de manera objetiva. ¿Mm? No robarás, punto, listo, ahí está. Es objetivo, no es intuitivo, no es vamos a ver cómo lo interpretamos. No, ahí está. Pero el Espíritu Santo sobre la palabra objetiva nos va a guiar de manera intuitiva. Por ejemplo, un mandamiento objetivo es predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento y punto. Ahí está. El Señor nos da el mandamiento. Vayan y prediquen a todas las personas. Eso ese es un mandamiento objetivo. Ahora salimos a la calle
Y el Señor nos dice a esa persona que está allá, háblale de Jesús. Eso ya es intuitivo. ¿M? Está la guianza objetiva de la palabra y sobre la guianza objetiva, sobre los mandamientos de Dios, está la guianza intuitiva. El Espíritu Santo jamás va a guiarle a ir en contra de la palabra de Dios. Por eso, las personas que andan en el Espíritu y no tienen el fundamento de la palabra pueden llegar a confundirse. Pueden llegar a confundirse. Y las personas que solamente tienen la palabra y no tienen al Espíritu, su revelación, su entendimiento es limitado, muy limitado. Entonces necesitamos ambas cosas. Esa es la nueva vida. Cerramos con el recuadro de la derecha, Charles Finney, es el que está en la foto. Charles Finney fue un líder prominente del segundo gran despertar de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XIX. Su mensaje central fue el arrepentimiento y la devoción a Dios. Él creía que había una relación directa entre estos dos conceptos. Él decía, tan profundo como sea tu arrepentimiento, será la altura de tu amor y servicio a Dios. Y es verdad. Él aseguraba que había una relación inversamente proporcional entre los dos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso Finney exhortaba a sus oyentes a no solo arrepentirse de su vida pasada, sino a tener una vida continua de arrepentimiento, pues mientras más caminamos en el camino de Dios, más nos damos cuenta de la incapacidad de nuestra carne. Y mientras menos confiamos en nosotros mismos, más dependemos del Señor. Y el verso de memoria dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Amén. Amén. Y de esta manera terminamos este segundo rudimento de la doctrina de Cristo. La próxima semana vamos a hablar del bautismo en agua y pues vamos a profundizar en nuestro arrepentimiento, vamos a crecer en la fe, vamos a confiar en nuestro Padre, vamos a obedecer al Señor, seamos discípulos comprometidos, discípulos de verdad, no solamente feligreses por allá que de vez en cuando, ¿no? Sino que seamos discípulos. Yo le voy a invitar a que usted tenga una vida, yo también, de continuo arrepentimiento. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Bendecimos este estudio tan hermoso. Padre, que esta palabra llegue a los confines de este estado, de estos otros lugares. Y Padre, convenza los corazones, nos guíe a una comunión más profunda, más íntima contigo. Bendigo a los líderes de célula que se conectaron hoy y te damos gracias por esta oportunidad de ver este tema, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues buenas noches a todos, pásenla bien, tengan una rica cena y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones y buenas noches. Bye bye.